a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente se registró en Curacaby ayer. Este próximo lunes llega el primer barco de Venezuela con frutas y verduras. Días de mucho calor en la isla durante este fin de semana. Sigue la polémica por la jefa del gabinete del presidente Gustavo Petro. Una mujer por poco pierde la vida haciendo rafting. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para un tremendo fin de semana. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que ocurrió el día de ayer en el área de Curacaby entre un vehículo Nissan March y un camión. El día de ayer ocurrió un accidente bastante fuerte en el área de Curacaby, en San Nicolás, entre un vehículo Nissan March y un camión. Esto ocurrió allí donde, al parecer, ambos vehículos colisionaron de una forma semifrontal. La policía llegó al sitio conjuntamente con los paramédicos de la ambulancia, quienes brindaron un servicio a quienes se encontraban heridos, a pesar de que no fue de gravedad. Los daños materiales sí fueron considerables, especialmente en contra del Nissan, que llevó la peor parte al ser más pequeño. Como se ven en las imágenes, el Nissan quedó totalmente en su parte delantera dañada, con la llanta y también la parte delantera de su vehículo. Sin embargo, el camión también tuvo algunos daños en la parte del bumper delantero. Después también la policía de tráfico tuvo que llegar a hacer una investigación y mirar cuáles fueron las causas de este accidente y ver quién tuvo la culpa. Cambiando de tema, ya es oficial, el día de ayer nuestra primer ministra, la señora Evelyn Weisberg Cruz, anunció que este próximo lunes 5 de junio llegará el primer barco desde Venezuela con 15 toneladas entre frutas, verduras y mercancías. Desde el 1 de mayo del 2023, el gobierno de Aruba abrió la frontera marítima con Venezuela. Pues ahora, este próximo lunes 5 de junio, el primer barco llegará a Aruba con 15 toneladas de fruta, verdura y otras mercancías. Con esto se abre la posibilidad de poder importar fruta y verdura y demás productos a precios mucho más económicos desde Venezuela, ayudando así a rebajar el costo de vida en la isla. La primer ministra, la señora Evelyn Weisberg Cruz, indicó estar consciente de que este proceso quizá duró un poco más largo de lo que se tenía pronosticado, pero es motivo de que el gobierno se enfocó para poder venir con un sistema que trabaje a bienestar de la isla y que sea seguro. Para la seguridad también colocaron varias condiciones en la mesa que en el pasado y trabajaron también de una forma positiva para Aruba. El gobierno espera que estas mismas condiciones puedan servir una vez más, ayudando así a combatir el costo alto de vida que se tiene actualmente en la isla. Lamentablemente, en Aruba, la mayoría de productos son importados y esto también ha venido con inflación. Por este motivo, también es importante buscar alternativas para importar productos más baratos de una forma marítima. Para lo que trata el tráfico aéreo, pues eso todavía se encuentra en el mismo estatus. El gobierno de Aruba está trabajando en un análisis de los riesgos para ver qué se debe hacer y cuáles son los pasos que se lleven a cabo para que de esta forma se pueda llegar a una decisión correcta. Sin embargo, el procedimiento todavía está en el mismo lugar frente a lo que trata la frontera aérea. El Departamento de Meteorología empezó con una alerta que viene desde hoy y hasta el próximo martes 6 de junio por la excesiva ola de calor que estaremos viviendo. Y esto no solamente lo dijo el Departamento de Meteorología, pero también el ministro Ursel Arens, dando a conocer así también un mensaje de conciencia para que tengamos mucha precaución con los adultos mayores que están en casa y los niños menores, pero también con nuestras mascotas. En un aviso oficial, el Departamento de Meteorología advierte de un calor excesivo válido desde hoy viernes que irá hasta el próximo 6 de junio, es decir, hasta el martes en horas de la tarde. Meteo explica que la presión baja está causando que un disturbio en diferentes niveles de la atmósfera pueden traer vientos mucho más débiles en diferente dirección, pues esta situación hace que tengamos una temperatura muy alta. Según lo que han indicado, para hoy viernes estaría variando entre
entre 34 y 36 grados Celsius. Sin embargo, tendríamos un porcentaje alto de humedad entre el 80 al 90%, que va a contribuir a un índice de calor de entre 40 a 45 grados Celsius durante el día. El calor y la humedad alta no bajarán en la noche, pues tendremos de 27 a 28 grados. Esto podría aumentar el peligro para las personas, por ejemplo, que se encuentren en las casas, los menores de edad, personas adultas o personas que tengan problemas del corazón. Y también tenemos que estar muy pendientes de nuestras mascotas. Limitar las actividades fuera de la casa en horas tempranas de la mañana o también cuando todavía el sol no ha bajado. Según lo que también explicaron, debemos consumir bastante agua. El ministro Ursel Arens indicó que el Departamento Meteorológico advierte sobre este calor excesivo en Aruba y por ese motivo hay que estar muy precavidos, no solamente tomando mucho líquido, mucha agua, también vestir ropa cómoda y muy importante, verificar nuestros adultos mayores, los niños y también el impacto que esto podría tener para nuestras mascotas. Empezamos nuestra ronda internacional con la fuerte polémica que continúa reinando en Colombia, especialmente en el seno del gabinete del presidente Gustavo Petro, pues allí la jefe de su gabinete se encuentra en tremenda polémica y en el ojo del huracán debido a que ella puso al polígrafo a su ex niñera y esto ha generado todo un sinfín de comentarios. Se añaden a algo que es grotesco en el país. Y es que las chuzadas hayan vuelto en Colombia. Con esta frase, el fiscal Francisco Barbosa reveló las interceptaciones ilegales a Marelvis Mesa, ex niñera de Laura Sarabia, y a Fabiola Teherán, trabajadora doméstica por días de la jefe de gabinete del gobierno. Existieron, como se dice vulgarmente, chuzadas, es decir, interceptaciones ilegales con la utilización de un informe falso producido por la Policía Nacional, por la DIJÍN, en el marco de una investigación de carácter económico, repito, que no tiene nada que ver con seguridad nacional. Según el fiscal, Laura Sarabia hizo la denuncia por la pérdida del dinero el 29 de enero de este año. Al día siguiente se abrió la investigación. En ese momento, según el fiscal, se dio la interceptación ilegal contra las 2 empleadas de Sarabia. Para hacerlo se usó una investigación contra el Clan del Golfo. Falseando un informe de policía judicial, poniendo 2 números y atribuyéndoles una vinculación al Clan del Golfo a la niñera y a la persona que se encargaba de ir por días a ayudarle en la casa a Laura Sarabia para ponerlas o meterlas o poner los teléfonos en otra investigación que no tenía nada que ver con la investigación del hurto. Ese mismo día, ya con ellas interceptadas ilegalmente, van a la práctica de ese polígrafo. Es por tal razón que anuncia el llamado a interrogatorio a Laura Sarabia y a declaración al hoy embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. La vicefiscal también reveló que aún no se conoce el monto exacto de la plata que fue hurtada de la casa de Sarabia. Para el fiscal, este caso es una burla para las instituciones judiciales y de investigación. Ahora vamos con las situaciones que se siguen registrando en el Perú y según lo que han indicado algunos especialistas, pues esto se debe también al estrés que podría ocasionarle a muchas personas. Diferentes robos, peleas, pero también abuso de autoridad es lo que ha reinado. Normal, pero rápido. Individuos que se atacan fuera de sí, que se van a las manos, que agreden, asaltan o matan. Vivimos en una sociedad dañada en cuidados intensivos, en el que prima la deshumanización y desbordado por los antivalores y la cosificación del propio ser humano, asegura el psiquiatra Martín Lizama. Es una sociedad canibalizada, reptiliana, fanática, centrada en el odio psicopático, porque se extinguió la familia natural, ¿no? Y ahora la célula básica de la sociedad es el individualismo extremo y estamos rumbo pues a la cosificación. Un diagnóstico de una sociedad enferma mentalmente, donde el diálogo se transforma en ira y se resuelve a golpes combates de béisbol, como esta mujer, alterada en Chorrillos. Un camino que repitió un policía de civil que se resistía a bajar de su auto luego de dejar ensangrentado a su oponente. Estamos en la cultura fanática que es
morir o matar, el salvajismo con el que actúa la gente que no tolera la furia, ¿no? La conducta reptiliana, que es que se mata pues de una forma abominable, ¿no? Para el especialista, este cúmulo de valores destruidos obedece a la extinción de la unión familiar como tal, contribuido por múltiples causas, en el que se privilegia más la apariencia, el narcisismo, apoyado en la revolución digital. Cambiando de tema, los Estados Unidos prevé aceptar cerca de 40.000 solicitudes de asilo bajo el programa conocido como CBP-1. Pues ante esto lo que han indicado es que las personas que, por ejemplo, lleguen a los Estados Unidos a través del sistema aéreo van a poder hacer todo este proceso. El informe es de La Voz de América. Sí, feliz, un sueño ya cumplido, ya estamos aquí adentro, bueno, para adelante. Así van entrando a Estados Unidos migrantes que utilizaron la aplicación CBP-1 para programar su cita migratoria e ingresar por vía legal. Y se enteran de que a partir de junio las citas diarias aumentan en un 25%. Sí, qué bueno y que les den oportunidad a las personas que estamos así en riesgo. Me alegro y bueno, muy agradecido porque así van a haber más oportunidades para que entren más rápido la gente que están afuera. De acuerdo con autoridades estadounidenses, las citas diarias pasarán de 1,000 a 1,250 o aproximadamente 38,750 al mes. Y de esta forma, los migrantes pueden presentarse en los puertos de entrada que les corresponda. Demuestra nuevamente cómo estamos brindando procesos legales y ordenados para que los migrantes que quieran venir a los Estados Unidos lo hagan de manera directa. Este funcionario afirma que los coyotes y el crimen organizado difunden rumores para exponer a los migrantes al peligro, sin decirles las consecuencias de cruzar la frontera de manera irregular. La devolución de migrantes de terceros países, de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, a México en base a nuestros procesos de título 8, procesos que traen con ellos consecuencias serias, incluyendo una prohibición por 5 años de recibir beneficios migratorios o poder volver a los Estados Unidos. Mientras tanto, el añadir más citas diarias es bien visto por los que han usado CBP-1. Hablemos de un tema importante y ha sido el económico en Venezuela, pues ahora está en todo el trámite de la dolarización. Cómo entra el dólar a Venezuela, pero también cómo su propia comunidad ya ha estado acostumbrada a dejar a un lado el bolívar y empezar a tramitar con el dólar a continuación. Venezuela comenzó a dolarizarse por cuenta propia, o como dicen los economistas, de facto, a finales de 2017, cuando su economía entró en hiperinflación y los precios aumentaban a diario. En aquel momento, unas pocas transacciones se hacían en monedas extranjeras como dólares, euros, pesos colombianos y reales brasileños, pero eso se agudizó en el año 2019, hasta llegar a la actualidad, cuando resulta una rareza pedir un precio o un presupuesto y que alguien responda en bolívares, que es la moneda local. El venezolano empezó a usar intensamente el dólar, tanto es así que en el año 2021 alcanzamos un pico de uso de transacciones en dólares, donde más del 60% de los pagos a nivel de consumidor final se hacían en divisa. Luego eso ha venido retrocediendo un poco, hoy está más cerca del 50%. Y aquí hay que detenerse en un detalle. Venezuela no puede recibir dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos porque su Banco Central está sancionado. Entonces, los dólares vienen por otras vías. La principal, la venta de petróleo y oro. Como Venezuela también está sancionada en términos petroleros, ¿cómo le pagan a Venezuela el petróleo que dispara hacia los países asiáticos, especialmente a China? Bueno, se le paga en dólares efectivos o en euros efectivos que hasta más o menos marzo del año pasado era dominado por la banca rusa, que es quien generaba los pagos de la exportación petrolera. El petróleo no iba a Rusia, el petróleo iba a China, pero quien lo pagaba era la banca rusa en efectivo. El resto de los dólares provienen de actividades ilícitas como contrabando y narcotráfico, de las remesas, de quienes viajan y traen algo de efectivo y de quienes tienen cuentas en el exterior, según datos de la firma Data Analysis. Nos vamos ahora para Colombia porque se complica la situación del clima, no solamente por las grietas que se están abriendo en los suelos, pero también lo que han indicado por el desborde de lodo que viene desde la montaña, especialmente en el área de Córdoba. La zozobra y la incertidumbre por lo que pueda ocurrir mantienen en vilo a la comunidad del municipio de Puerto Escondido.
Las grietas y movimientos de tierra cerca al volcán empeoran con el pasar de las horas. Desde el aire se evidencia la magnitud de la situación que ya afecta a unas 80 hectáreas, llevándose consigo viviendas, vías y animales. La alerta naranja. Eso implica que todo el sistema hospitalario del departamento está a disposición de la emergencia que hoy vivimos aquí. En el Comité Departamental de Gestión de Riesgo, en la mañana de hoy, se tomó la decisión de declarar la emergencia en el departamento y por ende la urgencia manifiesta. Unas 1.500 personas han sido evacuadas del municipio. Algunos se han ido a autoalbergues y otras familias a refugios habilitados. Nada más es mi ropa. Yo sola porque ya mi papá y mis hijos yo los había mandado para los Córdoba. Pudimos salir tres, mi tía, mi hermana y mi niño. Ahí deslizamiento de tierra, desde la noche mucho temblor, mucho temor en el barrio, todos tuvimos que evacuar. Yo apenas pude agarrar mi ropa, la ropa de mi niño. Esta es la calle principal del barrio Simón Bolívar. Está ubicado justo en las faldas de la montaña y hace parte de uno de los 3 barrios del casco urbano de Puerto Escondido que las autoridades ordenaron evacuar. Ayer por la noche evacuamos 3 barrios que podían estar representando un peligro a las familias. Nos tomamos el trabajo directamente con el ejército, en acompañamiento con la policía, porque habían familias que aún no habían salido y logramos evacuar. Solo quedaron 3 familias que definitivamente no quisieron salir. Nos estamos yendo por la problemática que hay en el pueblo del volcán y las cosas que se comentan, que se puede derrumbar el volcán y entonces pueden haber situaciones de emergencia y hay mucho pánico en el pueblo y mucha incertidumbre sobre lo que está pasando. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué pasa cuando los bebés tuercen los pies? Un esposo furioso tira la corona en el certamen de la belleza gay. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que o por imagina. É wegi data da domina. Busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bingunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios, estadia de hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao MS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que cuando nos convertimos en padres siempre queremos que nuestros bebecitos nazcan de la mejor forma y lo más importante, sanos y salvos. Pero sin embargo hay una tendencia que los pequeños pueden torcer los pies. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una de las preocupaciones más comunes de los padres cuando se dan cuenta que sus bebés orientan sus pies hacia adentro, que puede darse en un solo pie o en ambos, que los lleva a consultar al cirujano ortopeda pediátrico. Cosas que pueden causar que un niño tenga los pies hacia adentro, como decían, ¿verdad, Zambito? Uno es la forma del pie.
y se evalúa que no tenga una deformidad en el mismo pie. Pero no necesariamente, ¿verdad? Uno piensa que entra al pie, no siempre el pie es el problema. A veces es la espinilla, el hueso de la tibia. Y uno mira el alineamiento que forma la rodilla con el piecito para ver si hay una torsión de ese hueso que se llama la tibia. La tercera razón, y es una que es muy frecuente y muy común, vamos a ver esta bebé aquí boca abajo un momentito, es un asunto de la rotación de las caderitas. Uno las puede verificar y si tenemos niños que tienen mucha rotación de las caderas, puede ser eso el causante de que el niño meta los pies. En el caso de Amari Sofía, nuestra modelo e hija de la compañera Katiria Soto y del doctor Guzmán, se puede notar una leve rotación interna de las caderas, lo que significa... Puede sentarse como W. Niños que se sientan en W, que rotan un poquito las caderas de más, pues puede entrar el pie cuando caminan, cuando dan el paso, esa rotación se deja saber con el pie un poquito hacia adentro. Pero eso no es de preocuparse, eso es algo que va a mejorar con el crecimiento. Esta intrarrotación que ocurre durante la infancia se debe a esa posición que asume el feto dentro del vientre de mamá. Cuando es la espinilla, que puede estar mal rotada hacia adentro, es parte natural del empaque, de estos bebés estar empacaditos en la barriga. Ese pie tiene que estar un poquito rotado hacia adentro para que el bebé esté en útero. Y es un proceso que comienza a mejorar al bebé empezar a crecer. Y es una mejoría cuando es la espinilla que se completa como a los 8 años de edad. Usualmente no hay tratamiento, ya que según llegó, se va, excepto haya una deformidad. Y vean estas dramáticas imágenes de una mujer que se encontraba en el río Arkansas haciendo rafting y por un descuido ella se cayó a este río bastante caudaloso, pues allí gracias a la rápida acción de las personas que iban dirigiendo el bote lograron salvarla. Captaron la dramática caída de una mujer en un torrentoso río mientras hacía rafting en Colorado. La mujer fue rescatada por su grupo turístico tras caer al río Arkansas, situación que fue registrada por la cámara GoPro que llevaba uno de los acompañantes. Como se puede ver en las imágenes, la mujer sale con su grupo de amigos en este bote, allí pasando por este río Arkansas. Sin embargo, por un descuido, al parecer la marea empezó a cambiar, la mujer se cae del bote y a pesar de que hubo diferentes esfuerzos para poder rescatarla en principio, fue más difícil de lo que se había pronosticado. A pesar de que el héroe de la historia no salió en las imágenes, sí nos damos cuenta que él empezó a gritarle a la demás embarcación que ellos lo que hicieron fue voltear su rumbo y traer también tratando a la mujer para poderla subir al bote, pues allí junto con este remo la historia tuvo un final feliz. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad un esposo furioso que se subió a la tarima de un certamen de belleza gay en el Brasil, pues no le gustó la decisión del jurado y lanzó la corona contra el piso. En escándalo terminó el concurso de belleza Miss Mato Grosso Gay celebrado en Brasil este pasado fin de semana cuando en el momento de la coronación un hombre enfurecido subió al escenario y destrozó la corona, como quedó captado en el video cuando anunciaban a la ganadora. Entre las concursantes Emanuele y Natalie dieron el título de Miss Mato Grosso Gay 2023 a Miss Barcea, es decir a Bellini. El esposo de Becker invadió el escenario, arrebató la corona y la tomó del brazo a su pareja. En un comunicado, la organización del certamen rechazó este hecho y aseguró que tomará las medidas legales correspondientes contra el protagonista de este bochornoso episodio. El equipo del certamen Miss Mato Grosso Gay, a través de esta nota, felicita a Miss Barcea Grande Emanuele Bellini, elegida Miss Mato Grosso 2023. Reiteramos nuestros mejores deseos y le deseamos un reinado glamoroso, según indicó. En vista de la repercusión de lo sucedido, ya que se hizo viral en redes, el concurso de belleza señaló: repudiamos con vehemencia el hecho ocurrido en el momento de la coronación de la Miss electa, cuando la pareja de Miss Cuiva, quien estaba clasificada en segundo lugar, invadió el escenario y destrozó agresivamente la corona del concurso. Finalmente ratificamos la elección realizada por el jurado. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life.
Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo en la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Y llega a esta hora nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento la inteligencia artificial que demuestra los animales salvajes pero en miniatura. El uso de la inteligencia artificial vuelve a sorprender a los usuarios en las redes sociales, pues recientemente unas criaturas bebé basadas en algunos animales salvajes generaron ternura en la web. Su creador fue Gio John Mulior, un diseñador gráfico que ha sabido sacarle provecho a la tecnología y lanzar series distintas a viralizarse. Esta en particular ha sido llamada Un Mundo Macro, con versiones diminutas de animales salvajes que pueden reposar en la palma de una mano. No se sabe cuál es más adorable, lo que sí es cierto es que usted puede sentirse en la libertad de elegir la que más le guste para alegrarle este viernes. Y si hablamos de mascotas, vean lo que hizo una joven estudiante de veterinaria para poder demostrar las diferentes partes que conforman la vaca. Ella utilizó a su perrita. Po, estudias veterinaria y no conseguiste una vaca para tu exposición. Otro clip que protagoniza una mascota se hizo popular. No hay duda alguna que estos clips son los más pedidos por los usuarios. A propósito, se hizo viral luego de que una joven estudiante de veterinaria llevara a su perrita para que le ayudara en la exposición en la universidad. Como se aprecia, la joven es estudiante de veterinaria y tenía que exponer sobre vacas para un curso. Por ello, al no conseguir una, llevó a su perrita Paula como ejemplo para su exposición. Así, mientras la estudiante va mostrando las partes de una vaca, la perrita, quien se encuentra cargada en sus brazos, sirve como modelo para que los demás puedan entender lo que ella explica. Y todo porque hoy es viernes, les muestro a esta banda filarmónica que está corriendo detrás de muchas personas que hacen ejercicios en Reino Unido. Pues ellos allí con redoblantes, con trompetas y demás van detrás de estos deportistas. Las redes sociales están maravilladas con las ocurrencias de algunos músicos que están dispuestos a seguir la nota al ritmo que se les toque. Se volvieron famosos por perseguir a deportistas que corren en los parques y los sorprenden con música. Con diferentes temas, estos músicos que pertenecen al Voodoo Brass demuestran la capacidad pulmonar y cómica. Armados con redoblantes, trompetas, tubas y saxofones, estos divertidos bromistas le sacan sonrisa a más de un internauta. Esta banda está conformada por un grupo de amigos que se conoció en el colegio hace 5 años y desde entonces ha encontrado en la música una forma de conectar a los atletas del vecindario. Muchos de los corredores se dan a la fuga, otros intentan mantener la concentración, pero lo cierto es que para ninguno pasa desapercibido este asalto musical en pleno entrenamiento. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos aquí en Telearuba. Nos vemos este próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.